Hola, hoy vamos a entrar a mi video clase de circuitos de corriente directa y resistores en serie y paralela. Los resistores en serie es cuando se conectan en serie en secuencia varios elementos de circuito con una sola trayectoria de corriente entre los puntos. Entonces se dice que están conectados en serie. Los resistores en paralela es cuando a cada resistor ofrece una trayectoria alternativa entre sus puntos para los elementos de circuito conectados en paralela. La diferencia de potencial es la misma a través de cada elemento. Ahora vamos a hablar de las reglas de Kirchhoff, las cuales están en dos enunciados. La regla de Kirchhoff de las uniones, que es cual es la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión, es igual a cero y se basa en la conservación de la energía. Y la otra es la regla de Kirchhoff de las espiras, que es la suma algebraica de la diferencia de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con la FEM, y los de elemento con resistencia, que es igual a cero. Es el enunciado de la fuerza electrostática es conservativa. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de la corriente, o sea, los aparatos que utilizamos para leer la corriente. Tenemos el voltímetro, que es el dispositivo que mide el voltaje. Después tenemos el ohmmetro, que es un método alternativo que se usa para medir la resistencia utilizando un medidor de Arson-Ball, que consiste en un medidor, un resistor y una fuente conectados en serie. El potenciómetro, que es un instrumento que se usa para medir la FEM de una fuente sin extraer corriente de esta. Los circuitos RC. Estos son circuitos simples para descargar un capacitador que tiene un resistor y un capacitor conectado en serie. Cuando un capacitador se carga mediante una batería en serie con un resistor, la corriente y la carga en la distribución de energía eléctrica en hogares y automóviles empleamos tanto la corriente directa y la corriente alterna en casi todos los sistemas domésticos, comerciales e industriales, por la facilidad para elevar o reducir voltaje mediante transformadores. Las lámparas, motores y otros aparatos que operan en el interior de una casa siempre están conectados en paralela a la fuente de energía eléctrica. Un lado de la línea, como se le llama, al par de conductores, y se designa como el neutro, que siempre están conectados a la tierra. Los electricistas hablan de lado de corriente y neutro de la línea. En su mayoría el cableado doméstico tiene dos líneas, con corriente de polaridad opuesta con respecto a las neutras. Campo magnético y fuerza magnética. La fuerza magnética son las interacciones magnéticas que son fundamentales interiores entre partículas cargadas en movimiento que se describen mediante el campo magnético vectorial. Un campo magnético está representado gráficamente con líneas de campo magnético donde las líneas del campo están muy cercanas entre sí. La magnitud de su campo es grande y viceversa. El flujo magnético a través de un área se define como la forma similar al flujo eléctrico. El flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es cero. Como resultado de líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismo. La fuerza magnética siempre es perpendicular a la fuerza que se mueven solo bajo la acción del campo magnético. Lo hace con rapidez correcta, constante. En un campo uniforme una partícula
con valor inicial perpendicular al campo se mueve en un círculo con radio. Un segmento rectilíneo de conductor que transporta una corriente es un campo magnético uniforme. Experimenta una fuerza perpendicular tanto al campo magnético como al vector que apunta en la dirección de la corriente y tiene magnitud igual a la longitud del segmento. Par de torsión magnética. Una espira de corriente con área y corriente en un campo magnético uniforme no experimenta fuerza magnética neta, pero sí un par de torsión magnética de magnitud. El par de torsión vectorial se expresa en términos del momento magnético de la espira igual que la energía potencial de un momento magnético en un campo magnético. Motores eléctricos. En un motor de corriente directa, los campos magnéticos ejercen un par de torsión sobre una corriente en el rotor. El movimiento del rotor a través del campo magnético a causa de una FEN inducida llamada fuerza contraelectromotriz. Pero un motor en serie en el que la bobina del rotor está conectada en paralelo con las bobinas que producen el campo magnético, el voltaje terminal es la suma de la fuerza contra la electromotriz caída a través de la resistencia interna. Efecto de Hall. El efecto de Hall es una diferencia de potencial perpendicular a la dirección de la corriente en un conductor. Cuando el conductor se coloca en un campo magnético, el potencial de Hall está determinado por el requerimiento de que el campo eléctrico asociado debe expresar exactamente la fuerza magnética sobre una carga de movimiento. Gracias por su atención y los vemos en la otra